Muy buenas tardes. Soy el licenciado en Español y Literatura, Jonathan Gómez Sánchez. Eh, Esta es la forma como vamos a trabajar en este ciclo, ¿sí? Por el momento el ciclo se divide en dos, que es el 3 y 4, y vamos a mirar el primer tema, que son los géneros literarios, y que es vital tenerlos en cuenta porque es considerada como la columna vertebral de la literatura. Entonces, los géneros literarios, ¿sí? Se dividen en tres partes: narrativo, lírico y dramático, ¿sí? En el narrativo eh, se escriben o se ven las obras literarias de corte más tipo coloquial, digamos así. Un ejemplo, en este narrativo están las novelas, los cuentos, las fábulas, ¿sí? Las revistas, entre otros. Se escriben en párrafos, ¿sí? Pero los párrafos son muy importantes porque en los párrafos está toda la información condensada en unas líneas. Hay un narrador, que es la persona que cuenta, la persona que escribe y la persona que transmite ese mensaje. Vamos a mirar el otro género literario, que es el lírico. Como su nombre lo dice, es una expresión que nace de las emociones. Es considerada como el género romántico, ¿sí? Se escribe en versos y la persona que lo hace es un poeta. Y si fuera una mujer sería poetisa. Entonces, ya por último vemos que el tercer género literario es el dramático. Y sus guiones se hacen a través de diálogos, y del género dramático es donde sale el teatro, las novelas, porque se escriben diálogos, ¿sí? En el cual se dividen en un personaje número uno, personaje número dos, y de ahí salen las tablas, ¿sí? Que se llevan al teatro, y ahí se hacen las grandes obras como la de Shakespeare, la de Romeo y Julieta, la de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Entonces ya vemos que acá de esos tres géneros literarios está condensada gran parte de la información que necesitamos para este curso. Un párrafo narrativo. El párrafo narrativo que tiene la función de explicar algo desde un punto de vista cronológico. Es decir, cuando hablamos de cronológico es cuando nos devolvemos en el tiempo. Yo puedo decir, en el año 2000, cuando la educación estaba transformándose, ¿sí? Y estaba dejando atrás estaba dejando atrás su ideología, digamos, marxista. Entonces empieza a contar desde antes, sí, hasta llegar a este momento. Entonces yo puedo decir que en este momento la educación en el 2021 es una educación virtual y en guías por causa de una pandemia. O yo puedo decir, a la hora de contar un cuento, hace mucho tiempo existía un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? Y entonces empieza contando, contando, contando y va haciendo un recorrido cronológico hasta llegar pues a la fecha. Dice lo que hace que dentro del párrafo se exprese toda una idea. Si el párrafo tiene que estar toda la idea principal o serie de ideas en forma clara y progresiva. Los párrafos tienen que ser muy claros y progresiva, que vaya contando, que vaya contando. Bueno, entonces el párrafo es una unidad gramática de sentido, ¿sí? Hace parte de la gramática y quiere decir que tiene sentido. Está dividido en dos aspectos importantes: párrafo formal, párrafo conceptual, y nos dice que el párrafo formal se inicia generalmente con sangría. Entonces, a la hora de escribir, ¿sí? Hacer un trabajo por Word, siempre se coloca letra con sangría, ¿sí? Se empieza con mayúscula, siempre empiezo con mayúscula y termina con un punto y aparte. Quiere decir que cuando yo vaya a escribir otro párrafo, ¿sí? Voy a empezar con mayúscula.
Narrador. Dice que el narrador es quien cuenta la historia. El narrador es un personaje creado por el autor, ¿sí? Que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contar la historia y desde el punto de vista que lo adopta, ¿sí? El narrador es el que cuenta. Todos podemos ser narradores. Todos tenemos algo que contar, ¿sí? Yo puedo narrar lo que me pasó hoy, ¿sí? Puedo narrar desde que me levanté hasta este momento. Y ahí hay un momento cronológico, porque es desde por la mañana, yo pues me levanté por la mañana, cuando me levanté estaba lloviendo, me tomé un café, luego me llegaron unas ideas, ¿sí? Y a partir de esas ideas empecé a trabajar, luego me cepillé, luego en el transcurso de la mañana me pasó una anécdota muy bonita, entonces así, ¿cierto? Yo puedo ir contando lo que yo puedo contar, narrar lo que me pasó hoy, hasta decir que en este momento estoy sentado dando una clase, ¿sí? De géneros literarios. Entonces, ahí hay un orden cronológico. El narrador cuenta la historia y dice que hay diferentes tipos de narrador según la información que dispone contar, la historia o el punto de vista que adopta. El narrador es una figura más que importante dentro de la novela. Es la persona importante porque es el que está narrando, ¿sí? Es quien nos cuenta la historia y de él dependerá que ésta tenga la verosimilitud y la credibilidad, ¿sí? El narrador tiene que ser una persona segura, ¿sí? Tiene que persuadir, esa persona tiene que manejar un lenguaje, digamos, explícito o manejar ciertas palabras donde el lector se sienta identificado. Dice, es esencial tener en cuenta el papel que juega ese elemento para tratarlo con la delicadeza que requiere. Dice, tipos de narrador. Hay un narrador en primera persona, ¿sí? Dice que se cuenta la historia desde el yo. Ese primer narrador que dice que es primera persona es cuando yo estoy narrando algo. Yo soy el que narro algo, yo cuento, ¿cierto? Y yo puedo contar una historia, un cuento, y ese personaje principal de ese cuento, sí, soy yo, porque yo lo viví, yo conozco. Entonces, el narrador es una primera persona. Es como cuando alguien va a contar algo. Entonces, ese narrador, por ejemplo, en el pueblo pasó algo, se estrellaron varios carros, ¿sí? Digamos que Pepito Pérez estuvo ahí, ¿sí? Tenía en clase en la noche presencial, fue ante los compañeros y empezó a contarles las historias de lo que había pasado, cómo pasó, cómo se estrellaron los carros, cuántas personas habían accidentados o accidentadas. Y este narrador es un narrador en primera persona porque cuenta desde el yo, desde que él estuvo ahí, ¿sí? Puede ser un protagonista también secundario, es decir, en ese caso que él vio, más no el estrellón hizo parte de esas personas que colapsaron. Narrador en tercera persona es el más usado, alguien implicado, ¿sí? En la historia o no, cuenta en tercera persona lo sucedido, es un observador, pero entre ese papel puede ser de dos tipos. Es decir, esa persona, tercera persona, es ese narrador que le cuentan algo y él le contó a otra persona lo que le contaron. Omnisciente es el narrador que todo lo sabe, como un Dios que mira, alberga un conocimiento superior al protagonista y al de los secundarios. ¿Sí? Es una persona narrador que todo lo sabe, que trae muchas cosas a colación, ¿sí? Que tiene mucho conocimiento. Y vemos un narrador limitado, tiene un punto de vista y conocimiento de la acción igual a los personajes, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere decir es que tiene un punto de vista y conocimiento igual que los personajes. El lector ve lo que ven en ellos y desentrañan la historia a la vez. Y está el narrador en segunda persona, el menos utilizado de todos, pero también válido como los dos anteriores. ¿Qué es la novela? En este momento nos estamos fijando en el género literario que es el narrativo y la novela hace parte de ese género. Dice, una novela consiste en una narración literaria más o menos extensa, es decir, pueden haber novelas cortas de 100 páginas, de 150, como novelas como La Divina Comedia, como la de Homero, ¿sí? Como Gargantúa y Pantagruel, ¿sí? Y muchas más,
que vienen de 1000 o 1500 páginas. Entonces está la novela corta y la novela larga. ¿Cuál es el fin? Su finalidad es entretener, brindar placer estético a sus lectores. Es decir, cuando una persona esté leyendo, cuando es una buena novela, uno se entretiene y degusta un poco de eso, ¿cierto? Junto a la crónica, sí, existen las crónicas existen desde hace muchos años, cuando acá llegaron los colonizadores a lo que anteriormente llamaban las Indias, habían unas personas que llamaban los cronistas. Esos cronistas les tenían que hacer unas crónicas, ¿sí?, al rey, explicándole cómo era este nuevo mundo. Uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción funcional del narrador. Tipos de novela. Está la novela de aventuras, en donde se cuenta desde un inicio hasta un fin de un viaje o un recorrido vital de un personaje, que al volver ya no es el mismo que partió. Es decir, no, están las aventuras de Tom Sawyer. Es una novela de aventuras de un personaje inglés de clase baja que le gustan mucho las aventuras y empiezan a contar historias de un personaje cuyo digamos, semblante ha cambiado en el tiempo. Está la novela de ciencia ficción, es aquella en que se exploran posibilidades de impacto de la tecnología, es decir, como la de robots, la de ciencia ficción, donde hay un conocimiento científico, como un viaje a la Luna, viaje a Marte, donde entran a participar los seres vivos. Está la novela policial, que es una de las mejores novelas para mí, donde sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido y sus protagonistas tienen que ser oficiales de policías o detectives o agentes de ley. Yo he trabajado esta novela policíaca y he trabajado unos textos narrativos que se llaman, de un escritor muy conocido, de Edgar Allan Poe, que son narraciones extraordinarias. Está la novela romántica, cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o eróticas de sus personajes, como la María de Jorge Isaac y muchas otras donde su corte es netamente romántico. Está la novela de caballería, se centra su relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras en la Europa del Medioevo. No sé si han escuchado las novelas de El Quijote de la Mancha, que es de un caballero andante empieza diciendo que de cuyo nombre no quiero acordarme, y son muy conocidas porque ha marcado un hito en la historia de ese personaje, el Quijote y Sancho Panza. Está la novela de terror, plantea relatos aterradores con presencia de monstruos y entidades sobrenaturales y misteriosas que causan miedo y tensión al lector. Está la novela fantástica, ofrece un mundo posible construido por completo desde la imaginación, con sus propias reglas, criaturas e históricas distintas del mundo real. Ese fantástico es muy importante porque acá se puede escribir lo que son los vestuarios, donde son novelas o cuentos donde el lector o el escritor puede crear animales o personajes fantásticos que no existen, pero que para el lector crea un mundo ficcionario o fantástico. Está la novela realista, lo contrario a lo fantástico, ofrece relatos ambientados en el mundo real, solamente lo que es real es válido, sin atributos mágicos ni sobrenaturales. Está la novela psicológica, es aquella que entran a reflexiones, los sentimientos y el mundo interior de los personajes, más que en los eventos ocurridos. Es decir, aquí ya en esa psicológica es la novela mucho más de corte de Dostoyevsky, que trabaja la parte psicológica del personaje, lo que él piensa, los sentimientos, y son muy importantes. Algunas novelas, unas novelas son muy importantes para que las tengan en cuenta, que han sido como las novelas, digamos, clásicos. Algunas son clásicos, hay otras que son latinoamericanas, y esta de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky es una novela clásica de un escritor ruso. Madame Bovary de Gustave Flaubert, que es un francés. El proceso de Franz Kafka, que habla de la metamorfosis. 100 años de soledad del escritor Nobel que tenemos acá en Colombia, que se ganó el premio Nobel de Literatura con 100 años de soledad. Está Rayuela de Julio Cortázar, que es argentina. Por quien doblan las campanas, es un escritor americano, estadounidense, que también ganó premio Nobel de Literatura, que se llama Ernesto Hemingway. Y está una de las novelas
considera la novela más importante de la historia, que es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, la poesía, entramos ya a la poesía, que es el otro género literario, y dice que la poesía es un texto escrito y que cumple con una estructura muy particular. Las oraciones se dividen en renglones llamados versos, los versos se agrupan en estrofas. También en la poesía los versos tienen rima, lo que le da musicalidad. Cuando no hay rima entre los versos se les conoce como versos libres. Acá podemos ver un escritor, Pablo Neruda, que nos describe como un pequeño poema que dice: me duele la mente de tanto imaginarte aquí a mi lado. Vemos partes del poema, ¿sí? Ejemplo, vamos a mirar este poema que se titula Marinerito. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. 5 delfines rameros su barca acompañaban, 2 ángeles marineros invisibles les guiaba. Tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada. Pesó la luna llena sola en su red plateada. Es de Rafael Albertini, nos muestra que los versos, el primer párrafo son los versos, ¿sí? Acá nos muestra el segundo párrafo, cómo riman, ¿sí? Cómo riman los delfines rameros con los ángeles marineros, y nos muestra las estrofas, cómo van divididas. Acá vemos 3 estrofas que están en forma de llaves. Listo, género dramático. Entramos al último género dramático, es aquel que presenta algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogos o personajes. Lo que les conté, son escritas en diálogos y son llevadas al teatro o al cine, ¿sí? Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, vuelvo y les digo, cuando hacemos teatro. Por lo tanto, abarca todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público, ¿sí? Está la obra de teatro de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Acá se puede ver tipos de obras dramáticas, la tragedia. Entonces vemos, este es un subgénero del género dramático, la tragedia. Vamos a ver qué dice. Es una obra dramática donde el protagonista se enfrenta con el destino, ¿sí? Implacable, siendo este su conflicto más importante. Su desenlace es generalmente fatal. Les voy a comentar, aquí en Romeo y Julieta eran 2 familias de mucho dinero, ¿sí? Que tuvieron un problema y no se querían, pero el destino hizo que uno era de una familia, no recuerdo los capítulos, no recuerdo bien el nombre en ese momento, pero las familias no querían que ellos se vieran porque esas 2 familias se odiaban, pero ellos 2 se amaban. Entonces el final es muy trágico porque ella, al no poder verse con él, se toma, digamos, se come una semilla, ¿sí? Para quedarse dormida y así poderse ver con él, y a la final lo que hacen es que se terminan suicidándose, tomándose como un jarabe, y así la novela se vuelve trágica porque es un amor de 2 chicos adolescentes en ese entonces entrando a la adolescencia adulta, donde se amaban, pero el destino hizo que ellos se envenenaran porque era más el amor que el odio. Comedia, entonces acá entramos en otro subgénero, es una obra dramática con personajes corrientes sometidos a la vida cotidiana, presenta situaciones cuyo tono general es divertido. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha entra dentro de la comedia porque es una, digamos que tiene algo picaresco, es de corte más bien como entretenedora, ¿cierto? Entretiene, es muy picaresca, ¿sí? Cuenta relatos de la vida cotidiana, pero que los llevan a la literatura. Presentan las situaciones cuyo tono general es divertido. La comedia pues es diálogos humorísticos. Sí, en el Quijote de la Mancha, mientras uno la va leyendo, usted se va riendo, sí, a carcajadas, porque tiene cosas muy humorísticas. Sí, luego lo podemos leer, pero con esta visión crítica de los hechos y una acción comunicativa. Está el otro subgénero que es el drama, es una obra literaria donde los conflictos humanos ponen tensión a los aspectos, perdón, ponen tensión a los espectadores, es decir, a los que la ven. Es una novela que llama Cumbres Borrascosas de las hermanas Emily Brown. El drama muestra acciones de los personajes donde lo trágico y lo cómico no excluye, ¿cierto?,
como al personaje. El personaje a la final sale como bien librado, pero crea un drama dentro de la novela donde el espectador queda como clavado y observando, ¿sí? Y el personaje, digamos que se pone en tensión, un personaje que se compromete con la obra, que siempre lo tiene entretenido. Y esto era todo por hoy. Entonces nos vemos más tarde. Chao.